A ver, tengo un temita con el portal que no están dando. No sé qué pasó. Bueno, hoy continuamos con la clase de los tejidos que veníamos viendo comenzamos a ver cuando empezamos a ver el tejido epitelial. ¿Bien? Vamos a trabajar sobre el tejido conjuntivo, tanto en sus células como en su matriz extracelular. Si ustedes se fijan en la plataforma, les subí dos clases, dos teóricos subidos. Este, y acá vamos a ver uno, pero cortado como en dos. O sea, es el mismo material, solo que está mostrado, distribuido en forma diferente. La idea de subirles dos clases como teóricos es que a ustedes sea más fácil estudiar estos dos temas que se suelen dar juntos, y puedan ver mejor el estudio y ver las células por un lado y la matriz por el otro. ¿Tá? Pero en la clase vamos a ver todo junto, obviamente con pausas, pero va a quedar todo junto para que ustedes lo puedan trabajar de esa forma. Y además, luego en el campus les voy a dejar una actividad Kahoot para que ustedes puedan realizar de sus computadoras o teléfonos celulares o como les quede cómodo. ¿Bien? Un poquito para recordar dónde estamos situados. Hace tiempo que no trabajábamos. Cualquiera de estos libros que aparecen allí sirven para la clase de hoy, tanto para la matriz como para las células del tejido conjuntivo. En ese orden de elección, en cuanto a más claro, menos claro, el Ross le va a hacer muy, muy bien. Muchas imágenes de la diapositiva son de allí y también hay imágenes del Geneser, que es un poco más amigable en su escritura, es más corto y tal vez les sea más útil para poder leer. ¿Bien? Nosotros habíamos visto en la clase pasada que teníamos al tejido epitelial y habíamos visto que el tejido epitelial se encontraba compuesto por células bien juntitas entre sí con escasa matriz extracelular. A su vez, a ese tejido epitelial no le habíamos descrito eh, los nombres de las células, sino que lo que habíamos dicho era que eran células que estaban muy juntitas entre sí y no mucho más. Van a ver ahora que esto cambia un poco en el tejido conjuntivo, ya que las células tienen nombre y a diferencia del tejido epitelial, Eric, Eric, sí, decime, ¿te sí. animás a compartir que para que se vea uno solo? Porque ahí se ve este y el Ah, siguiente. perdón, perdón, gracias. Pero tendría que estar compartido. Ahí se ve uno Ahora sí, solo. ahora sí, ahora sí. Está. Esas células del tejido conjuntivo, vamos a ver que tienen nombre, se encuentran separadas entre sí por abundante matriz extracelular. Como pueden ver en el GIF, en la imagen del dedito que aparece allí, por lo- habitualmente los tejidos conjuntivos se encuentran siempre por debajo de los epitelios. No es siempre así, pero es algo que es habitualmente. También encontramos tejidos conjuntivos que no están debajo de los epitelios, como vamos a ver a continuación, y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tejidos conjuntivos que conforman tejidos epiteliales únicos. Perdón, tejidos conjuntivos especializados que son tejidos conjuntivos únicos. La función de los tejidos conjuntivos es de brindar nutrición, sostén y protección a los órganos y tejidos que los rodean. ¿Por qué sostén?
porque va a brindar todo este conjunto de fibras y matriz extracelular que van a conformar una matriz extracelular particular que va a hacer que sea deformable frente a las compresiones mecánicas. La nutrición la logra gracias a que contiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Tiene capilares, que ustedes van a ver luego en la UTI-4, arteriolas, vénulas, que se encargan de nutrir a los demás tejidos y a los órganos. Y dentro de sus células contienen células que tienen acción inmunitaria y median la inmunidad celular y humoral del cuerpo, generando una protección linfoide, como vamos a ver cuando trabajemos cada una de estas células. Estas células de tejido conjuntivo pueden ser migrantes o residentes. Y acá voy a hacer una aclaración, porque depende de dónde lean, es como los libros van a clasificar a estas células. Hay algunas, ¿qué quiere decir que una célula es residente o migrante? Cuando decimos que una célula es residente, lo que estamos diciendo es que la célula se encuentra solamente en el tejido conjuntivo y no se encuentra en otro lado. Es decir, no la puedo encontrar en sangre, no la puedo encontrar en el epitelio, no la puedo encontrar en el hueso. ¿Tá? Y cuando decimos que una célula es residente, perdón, es migrante, lo que estamos diciendo es que la célula puede entrar y salir del tejido conjuntivo y también la puedo encontrar en otros tipos de tejidos. Esa es como la definición entre residente y migrante. Residente es la que está solamente en el tejido conjuntivo y migrante es aquella que puede entrar y salir del tejido conjuntivo. En base a esta clasificación, los libros clasifican de forma diferente a cada una de las células. Y depende de dónde ustedes vayan a leer, es qué tipo de células van a aparecer en esta clasificación. Van a encontrar diferencias entre, por ejemplo, el ROS y el génesis. ¿Tá? Ustedes apréndanse la que ustedes estén leyendo. No se preocupen porque no va a haber inconvenientes a la hora de la evaluación, porque en una evaluación de pregrado no vamos a preguntar grises. ¿Tá? Entonces ustedes apréndanse el libro que ustedes lean y quédense con eso que va a estar bien. ¿Tá? Yo aquí en la clase voy a explicar la clasificación y por qué se considera que algunas células que aparecen en el génesis como eh, migrantes en realidad son residentes y por qué otras que son residentes aparecen como migrantes. ¿Bien? Estas células que tenemos en tejido conjuntivo, sin importar si se clasifican como residentes o migrantes, se encuentran rodeadas por abundante matriz extracelular. Esa matriz extracelular está conformada por diversos elementos que se pueden dividir en dos grandes elementos. Fibra, las fibras que pueden ser elásticas, colágenas o reticulares, y la matriz extracelular. Aquí pueden ver en esta imagen un montón de fibras de diferente calibre, algunas delgadas, otras más gruesas, entre ellas algunas células dispersas, y entre las células y la fibra, matriz extracelular. Uno visualiza esta conjugación del tejido conjuntivo y ve una imagen, pero en realidad hay que entender al tejido conjuntivo como una gelatina, donde la célula vendría a ser como la fruta que le pongan a la brillantina. La gelatina y la gelatina va a ser la matriz extracelular del tejido. ¿Por qué tiene aspecto de gelatina esa matriz? Porque justamente recordemos las funciones de la matriz.
función de protección, amortiguación, resistencia mecánica. Por lo tanto, todas esas funciones presentes en el tejido están dados por la matriz extracelular que tiene como un aspecto un aspecto no, tiene una consistencia gelatinosa. ¿Bien? Por lo tanto, cuando nosotros vemos siempre esta imagen del tejido conjuntivo, donde podemos ver claramente las células que aparecen aquí, dispersas entre sí, con abundante matriz extracelular, pero tenemos que recordar que la misma está conformada por las fibras y la sustancia fundamental, aunque a veces no veamos la sustancia fundamental o no veamos las fibras. Esto que estamos comentando es común a todos los tejidos conjuntivos y tenemos varios tipos de tejido conjuntivo. Vamos a encontrar tres tipos de tejido conjuntivo y en la clase de hoy vamos a trabajar solamente un tipo de tejido conjuntivo. Vamos a trabajar, en realidad vamos a enfocarnos en un solo tipo de tejido conjuntivo. ¿Bien? Vamos a encontrar tejido conjuntivo del adulto y tejido conjuntivo embrionario. Y dentro de esos tejidos conjuntivos vamos a encontrar a los tejidos conjuntivos especializados que vamos luego a verlo específicamente en una clase para cada tejido. Los tejidos conjuntivos especializados son el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, etc. En la clase de hoy vamos a trabajar al tejido conjuntivo del adulto y vamos a mencionar brevemente al tejido conjuntivo embrionario. Sin importar qué tipo de tejido estemos visualizando o viendo o estudiando, tienen que recordar que los componentes de estos tejidos conjuntivos son siempre los mismos, conformados por células y la matriz extracelular, compuesta por fibras y sustancia fundamental. Entonces vamos a analizar cada uno de estos componentes del tejido conjuntivo, comenzando específicamente por las células del tejido conjuntivo. Como ya hemos dicho anteriormente, estas células del tejido conjuntivo se clasifican en residentes y migrantes. ¿Qué quiere decir que una célula sea residente? Quiere decir que es una célula que la encontramos solamente en el tejido conjuntivo y no en otros tejidos, como por ejemplo lo son los fibroblastos, las células mesenquimales y los adipocitos. Si bien los adipocitos conforman un tejido propio, algunos libros lo describen como células residentes. Y acá entra el primer conflicto. Si estamos diciendo que el tejido adiposo está conformado por adipocitos, no es una célula propia del tejido conjuntivo. Quiere decir que en el tejido conjuntivo hay tejido adiposo, pero no es una célula que sea propia y que solamente la encontremos en el conjuntivo. Pero los libros lo clasifican como residente. Por otro lado, tenemos a las células migrantes, donde encontramos a las células de la sangre, que la vamos a trabajar más adelante como tejido propio, donde estas células que están en la sangre pueden entrar y salir de los tejidos conjuntivos. O sea, viajan por los vasos sanguíneos que aparecen aquí, ¿bien? Y llegan hacia el tejido conjuntivo.
Por lo tanto, estas células efectivamente son migrantes porque se encuentran en otro tejido aparte del tejido conjuntivo y pueden entrar y salir del mismo. Y luego encontramos tres tipos celulares que los libros, sobre todo el Génesis, lo clasifica como migrante, pero da para discutir. Los macrófagos son células que no se son células que se derivan de células de la sangre. Es una célula de la sangre que migra al tejido conjuntivo y así se diferencia macrófago. Por lo tanto, no es que migra de la sangre. No, en realidad de la sangre migró otro tipo celular y luego se diferenció. Y a su vez yo no puedo encontrar macrófagos en la sangre. Voy a encontrar macrófagos solamente en el tejido conjuntivo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no será el macrófago una célula residente? Lo mismo sucede con el plasmocito. Pasa igual que con el macrófago. Es un leucocito que se diferencia del plasmocito cuando llega al tejido conjuntivo. En situaciones normales no voy a encontrar plasmocitos en sangre, sino que voy a encontrar plasmocitos solamente en el tejido conjuntivo. Por lo cual, de nuevo la pregunta si no será residente. Y por último encontramos al mastocito, que el mastocito sí se encuentra solamente en los tejidos conjuntivos y no se encuentra en otros sectores del cuerpo. Por lo tanto, quedará duda si no es residente, ya que él no es que entra y sale de los conjuntivos, se encuentra en los conjuntivos y punto. Por lo tanto, si bien hay una diferencia en la clasificación, como les dije anteriormente, ustedes quédense con lo que diga el libro que están usando y que no se hagan problema porque no va a haber una pregunta que haga referencia a si la célula plasmocito es migrante o residente. El objetivo ahora es analizar cada una de estas células y ver cuáles son sus características y funciones dentro del tejido conjuntivo. Las células mesenquimales son células que se pueden considerar como células madres. Son las stem cells del adulto, las células madre del adulto. Por supuesto que hay muchísimas más en el embrión, porque es una parte, es un ser que se está formando, pero precisa mucha célula madre. Estas células mesenquimales o stem cell tienen la capacidad de diferenciarse a muchísimos tejidos. Al ser células madre, pueden formar, como pueden ver aquí, hueso, cartílago, músculos, piel, etc. Su citoplasma es alargado, como pueden ver acá, fusiforme. Son células alargadas que poseen abundantes prolongaciones, como pueden ver acá. Núcleo basófilo, heterocromático, perdón, eucromático, citoplasma basófilo con abundantes prolongaciones. Dispersa estas células en el tejido conjuntivo. Quiero que miren como cada una de las células está separada una de las otras. ¿Bien? Entonces describimos a las células mesenquimales que aparecen aquí como células residentes del tejido conjuntivo. Vamos ahora a ver un poquito los fibroblastos, que son la principal célula de los tejidos conjuntivos. Y acá voy a hacer una aclaración porque los libros empiezan a hablar de fibroblastos, fibrocitos, miofibroblastos, células reticulares, y te va mezclando. Y dentro del mismo capítulo te empezó hablando del fibroblasto y 3 oraciones después te dice fibrocito. Entonces puede generar duda si uno no entiende que fibroblasto y fibrocito son el mismo tipo celular. O sea, es el mismo tipo celular. ¿Qué diferencia hay entre el fibroblasto y el fibrocito? Que el fibroblasto se encuentra formando matriz extracelular, mientras que el fibrocito está en realidad en reposo, con mantenimiento del tejido.
es decir, no está activo. Por eso es que se denomina fibrocito. Pero son el mismo tipo celular, tanto fibroblasto como fibrocito. Cuando el fibroblasto se activa y comienza a formar la matriz extracelular, es que adquiere la conformación de fibroblasto, con un citoplasma aplanado, perdón, con un citoplasma basófilo, un núcleo aplanado, redondeado, como pueden ver acá, marcado con la letra F, son todos fibroblastos. Dado que son las células que sintetizan y forman la matriz extracelular, estas células contienen abundante retículo endoplásmico rugoso, porque son aquellas partes de la célula que se encargan de formar la matriz extracelular. Poseen abundantes prolongaciones, muy similares a las células mesenquimales que veníamos viendo, y si la miramos a microscopía electrónica de transmisión, vamos a visualizar esto que les comentaba, donde podemos ver un núcleo cromático, abundante retículo endoplásmico rugoso, dado que está sintetizando la matriz del tejido conjuntivo. Estos fibroblastos pueden tener unos filamentos de actina muy desarrollados que, al estar combinados con la miosina, va a generar que estos fibroblastos tengan capacidad contráctil. Capacidad contráctil limitada, obviamente, porque no son células musculares, no es que tienen la mejor capacidad contráctil de la célula, pero al tener esta red de filamentos de actina que interactúan con los de miosina, tienen capacidad contráctil. Por eso es que los libros lo denominan miofibroblastos. ¿Qué función cumplen estos fibroblastos? ¿Qué función tienen? Tienen la función de reparar y sintetizar el tejido conjuntivo. Imaginemos una herida, como pueden ver acá, donde se lastimó esta parte de la piel y que comprometió el tejido conjuntivo. Los fibroblastos van a migrar hacia ese sector de la herida para luego regenerar la matriz extracelular y formar lo que es la cicatriz. Por eso es que la cicatriz que tenemos en nuestra piel se marca tanto, porque se nota cuando la miramos a la cicatriz, porque tiene una composición tisular diferente a la original de la piel. Por eso es que tiene, y se puede visualizar a simple vista, una cicatriz. Esto que está acá, para mostrar la herida es lo mismo, cómo se lastima la herida de, cuando hay cualquier tipo de daño tisular. Y los fibroblastos, primero se forma el tapón plaquetario, esto lo van a ver después cuando vean hemostasis, y los fibroblastos migran para luego reparar, esto es más inmunitario, el tejido conjuntivo. Ahí. Ahí van a ver cómo los fibroblastos migran y comienzan a formar lo que es la cicatriz de la herida que se sufrió. Esa es la función de los fibroblastos y por eso que tienen
estas características del citoplasma basófilo, porque tienen gran cantidad de retículo, porque está sintetizando mucha proteína, y sus prolongaciones se deben a que se extienden por todo el tejido conjuntivo y se comunican entre sí a través de desmosomas. Recuerden las uniones celulares. Por lo tanto, estas son las funciones y características de los fibroblastos. Vamos entonces a ver, vimos a las dos células que aparecen como residentes del tejido conjuntivo, por lo menos en la mayoría de los libros. Vamos ahora a ver las migrantes. ¿Por qué las migrantes? Porque el adiposito lo vamos a dejar para cuando trabajemos tejido adiposo. ¿Ah? Entonces vamos a ver los adipocitos en mayor detalle, con todas sus características, cuando veamos tejido adiposo. Ahora vamos a centrarnos y vamos a empezar a ver a las células migrantes. Vamos a dejar de lado al tejido sanguíneo, porque el tejido sanguíneo lo vamos a ver cuando abordemos tejido sanguíneo. Entonces las células que son del tejido sanguíneo no las vamos a visualizar. Pero sí nos vamos a centrar en estas tres células que están acá, que son los macrófagos, los plasmocitos y los mastocitos. Los macrófagos son células del tejido conjuntivo que cumplen diferentes funciones. Su principal función es la de fagocitosis. Se encargan de fagocitar a bacterias, otras células, restos tisulares, partículas de polvo, contaminación, etc. Por lo tanto, son células de gran tamaño, porque se encargan de fagocitar diferentes elementos. Su citoplasma es eosinófilo, debido a que contiene gran cantidad de lisosomas y vesículas xenocíticas. Como contienen una gran cantidad de estas lisosomas para deshacer todos los elementos que fagocitan, es que su citoplasma se colorea intensamente eosinófilo. Y dado que fagocitan diferentes componentes de los tejidos o tejidos o otras células, estas células pueden ser multinucleadas. ¿Por qué multinucleadas? Porque preservan los núcleos de las células que fagocitaron. Por eso es que se denominan multinucleadas. En algunos casos pueden tener tantos núcleos, más de 100 núcleos, y a esas células que tienen más de 100 núcleos se denominan células gigantes o células de Langerhans. En algunos casos, hace poco ahí en Maldonado, en el Mautone, hubo un paciente que tenía una patología que se llama histocitosis, una patología muy extraña, que es la proliferación anormal de los macrófagos en los tejidos conjuntivos. Por lo tanto, estos macrófagos se encargan de la fagocitosis en los tejidos conjuntivos. Como dijimos anteriormente, algunos libros los ponen como residentes,
¿Por qué? Porque derivan de los monocitos, que son células de la sangre. Entonces, como derivan de esas células, muchos libros los clasifican como migrantes, pero en realidad en la sangre no encontramos macrófagos. Lo que encontramos son monocitos. Acá en esta imagen podemos ver claramente de estos macrófagos ya diferenciados la cantidad de vesículas citoplasmáticas que tienen, núcleo redondeado, y fíjense la cantidad de vesículas citoplasmáticas que tienen estos macrófagos. Acá lo mismo, donde podemos visualizar estos macrófagos, fíjense aquí las vesículas en el citoplasma. Y cuando nos miramos a microscopía electrónica de transmisión, podemos ver exactamente lo mismo. Estas vesículas cenocíticas de fagocitosis, heteromínimas, pues son diferentes entre sí, algunas electron densas, otras electron lúcidas, debido a la gran cantidad de elementos que fagocitan estos macrófagos. Este video nunca sé si me anda o no. No, no va a querer andar. Acá lo que se mostraba era, después de los pasos, es un video en el cual eh, aparece una herida y se esquematiza o se caricaturiza cómo los macrófagos se encargan de fagocitar los restos de piedritas, arenilla que va quedando en la herida, para que luego los fibroblastos puedan recuperar ese tejido. Por lo tanto, de esta forma terminamos de visualizar y comprender a una célula migrante, según algunos libros, del tejido conjuntivo, y nos vamos a visualizar otro subtipo celular del tejido conjuntivo. En este caso, iremos por los mastocitos. En muchos libros, los mastocitos también aparecen con el nombre de célula cebada. Célula cebada o mastocito, a partir de ahora es lo mismo, ¿tá? Aparece con estos nombres y cualquiera de los dos está bien. Van a encontrar que en la descripción del mastocito hay dos tipos de mastocitos. Mastocitos mucosos y mastocitos del tejido conjuntivo. ¿Qué es lo que está queriendo decir estos elementos? Es que los mastocitos mucosos se encuentran en las mucosas. ¿Se acuerdan? Una mucosa era el tejido epitelial más el tejido conjuntivo subyacente, por eso se denominan mastocitos mucosos, y los mastocitos de tejido conjuntivo se encuentran propiamente en los tejidos conjuntivos. ¿Qué características tienen estos mastocitos independientemente de que sean mucosos o no? Es que te presentan un núcleo oval, es decir, redondeado, heterocromático y abundantes gránulos en su citoplasma que lo pueden evidenciar aquí. Abundantes gránulos. Estos gránulos contienen heparina e histamina y le dan al mastocito la característica de presentar metacromacia. ¿Qué es la metacromacia? Es la capacidad que tiene una sustancia, un elemento, de cambiar de color frente a determinado color utilizado. Ustedes miran esta imagen que está acá, pueden visualizar un tejido conjuntivo.
¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo contiene a las células separadas entre sí, como pueden ver acá. Todas células separadas entre sí. Por lo tanto, estamos frente a un tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo, si ustedes miran todas las células que están allí, son azules. Su núcleo es azul, su citoplasma es azul. ¿Por qué? Porque se utilizó el azul de toludina, una tinción que colorea los tejidos azules. ¿Ya? Sin embargo, pueden ver que hay células que son violetas y no son azules. Eso se debe a que estas células son mastocitos y presentan metacromacia. La metacromacia es la capacidad que tiene una sustancia de cambiar de color frente a determinado colorante. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se utilizó un colorante azul y las células se colorean de color violeta. Eso es la metacromacia. Y la metacromacia está dada por el contenido de gránulos que tienen los mastocitos. Adentro de estos gránulos, que a microscopía electrónica de transmisión se visualizan como gránulos grandes electrondensos, fíjense la nomenclatura que utilizamos. Grandes gránulos electrondensos es lo mismo que decir grandes pelotas negras. Básicamente lo que se visualiza al microscopio cuando miramos estas células con microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver estas grandes estructuras redondeadas que son los gránulos que en su interior contienen histamina y heparina. ¿Qué son la heparina y la histamina? Son elementos que intervienen en la inmunidad. La heparina es un antihistamínico que lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular, es decir, permitir que las células migren. Cuando decimos migren, quiere decir que salgan del tejido sanguíneo y lleguen hacia los tejidos conjuntivos. Y la heparina, tal vez la conozcan de nombre, porque se utiliza, es frecuentemente utilizada. La heparina es un anticoagulante, es decir, genera que la sangre no se coagule. Esto es lo que hace la heparina. De esta forma describimos a dos de las células del tejido conjuntivo, a los macrófagos y a los plasmocitos. Dos tipos celulares que cumplen funciones de inmunidad, pero completamente diferentes entre sí. Y nos queda por último ver a los plasmocitos. Los plasmocitos o células plasmáticas, perdón, se nos fue a fibrocito, vamos a ir más fácil. Eh, Ahí. Los
plasmocitos o células plasmáticas, que es lo mismo, son células que se originan a partir de linfocitos. ¿Se acuerdan que en la diapo anterior estaban los linfocitos, que eran células que venían del tejido sanguíneo? Los linfocitos salen del tejido sanguíneo, migran hacia el tejido conjuntivo y así se diferencian a plasmocitos. No se diferencian a partir de cualquier linfocito, sino que se diferencian a partir de los linfocitos B activados. Como ustedes tengan la parte de inmunidad y cuando veamos un poco inmunidad, van a ver que hay diferentes tipos de linfocitos, linfocitos A, linfocitos B, linfocitos T, etcétera, etcétera. Y los linfocitos B son un subtipo de linfocitos que cuando se activan migran hacia los tejidos conjuntivos y así se diferencian a plasmocitos o células plasmáticas. ¿Cuál es la función de estos plasmocitos que aparecen aquí? Sintetizar anticuerpos. Por lo tanto, es una célula que sintetiza mucha proteína. Como toda célula que sintetiza mucha proteína, va a contener un gran retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, porque va a tener muchísimos ribosomas. Por eso es que la célula se visualiza con el citoplasma basófilo, porque tiene muchos ribosomas que contienen ARN mensajero, que es un ácido, y que atrae colorantes básicos como la hematoxilina. Estos plasmocitos se encargan de sintetizar los anticuerpos y en algunos casos los pueden almacenar en vacuolas que se denominan cuerpos de base. A su vez, estos plasmocitos solamente sintetizan un subtipo de anticuerpo. Lo van a ver más adelante, pero hay varios subtipos de anticuerpos. Tenemos IgA, IgG, IgM. Y eso se debe a que solamente van a formar un anticuerpo contra un determinado antígeno. Por lo tanto, no va a utilizar todo su genoma, sino que va a utilizar una parte de su genoma. Debido a ello, es que se describe que los plasmocitos tienen núcleo en forma de rueda de carro. Y acá es una aclaración que nos pasó este año, que fue bastante divertido, que un estudiante pensaba que la rueda de carro era la voltereta, vuelta carnero, pero la voltereta no era una vuelta carnero, y no entendía cómo podíamos ver una vuelta carnero en una voltereta acá en la imagen. En realidad es una nomenclatura muy vieja. Carro hace referencia a las carretas de antes, donde si uno mira, este sería como el eje de la rueda, y la eucromatina vendría a ser los rayos de esa rueda de madera que llevaba las carretas de antes. Por eso es que se clasifica que tiene como esta forma de rueda de carro de caballos. ¿Tá? Una nomenclatura muy vieja, obviamente, pero se sigue utilizando para clasificar a estas series. Toda esta forma describimos al último subtipo celular, a los plasmocitos o células plasmáticas. Como dijimos anteriormente, las células de tejido sanguíneo las vamos a ver en tejido sanguíneo y los adipocitos los vamos a ver en tejido adiposo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de las células del tejido conjuntivo? ¿Están ahí? No, no, profe. Sí, sí. Bien, seguimos con matriz del tejido conjuntivo o quieren tomarse un descansito, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, pero no es de la célula, es de algo puntual que busqué y no encontré qué era. Decime a ver. ¿Qué es una vesícula senocítica? Una vesícula senocítica es una vesícula que se fue fagocitada, digamos, y quedó
sin de digerirse, sin activarse. Cenocítica hace referencia a que no está, que está, que es vieja. Ok, gracias. Eso pasa porque los macrófagos tienen tanta fagocitosis que no les da el tiempo de destruir todo lo que fagocita. Por eso se denomina cenocítico. Pasamos entonces a la materia celular, también, ¿está como para seguir? Sí. Bien. Vamos entonces a analizar la matriz extracelular que rodea a estas células del tejido conjuntivo. Nosotros vimos a todas las células del tejido conjuntivo y también sabemos que por fuera de estas células encontramos una gran cantidad de matriz extracelular. Esta matriz extracelular está compuesta, como ya adelantamos, por dos grandes tipos de elementos: las fibras y la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental y estas fibras se caracterizan por ser diferentes y tener diferentes propiedades. La sustancia fundamental está formada por glucosaminoglicanos y proteoglicanos, que son glucoproteínas, y las fibras están compuestas por fibras, como ya dijimos, reticulares, colágenos y elásticos. Y a su vez también encontramos glucoproteínas de adhesión, que son, ¿se acuerdan aquellas gelatinas que yo les mostraba? Son glucoproteínas que se encargan de mantener todo esto junto. Se encargan de mantener a todas las fibras, de mantener las células todas juntas entre sí. Estas son las glucoproteínas de adhesión. Vamos entonces a analizar cada uno de estos elementos, comenzando por la sustancia fundamental. La sustancia fundamental, que es como esa matriz de gel que aparece entre las células, está compuesta por dos grandes grupos principales de proteínas, de glucoproteínas. Los glicosaminoglicanos, los GAGs, que son subunidades largas de disacáridos, y los proteoglicanos, que son GAGs con proteína unida. ¿Cuáles son los glicosaminoglicanos que encontramos en los tejidos conjuntivos? Varios: condotisulfato, dermatansulfato, ácido hialurónico, etc. No es importante que ustedes las recuerdan. ¿Por qué los traigo? ¿Por qué se analizan dentro del tejido conjuntivo? Es porque van a ver que a lo largo de su vida como profesional, muchas cremas que se venden en la industria farmacológica tienen estos elementos y te lo venden como, como cremas rejuvenecedoras. Hay muchas cremas que venden, ponete ácido hialurónico, que contiene sulfato. Y te lo venden como si fuera la panacea de envejecimiento. Y en realidad, estos elementos, estas unidades largas de disacáridos, no son más que elementos de la matriz extracelular. Por lo tanto, si uno en la piel se pone estos elementos, primero que nada tienen que atravesar el epitelio, lo primero. Porque en la piel ya saben que hay un epitelio certificado plano
con capa córnea. La gran mayoría de estos elementos no van a penetrar en el epitelio y se van a quedar evaporándose en la capa córnea. Por otro lado, los que puedan llegar hasta el tejido conjuntivo, lo único que estamos dando al tejido conjuntivo es matriz extracelular y nada más. Por lo tanto, cuando uno se aplica estas cremas, lo que está haciendo es dándole a ese epitelio, a ese tejido conjuntivo, elementos de la matriz extracelular. Esa sustancia fundamental, que está compuesta por estos dos elementos, tiene diversas funciones. La primera función y la más importante de todas es la de retener agua, es la que va a formar esa gelatina que veníamos hablando anteriormente. Al ser proteínas, al ser glúcidos, va a contener una gran cantidad de oxígenos terminales que van a poder interactuar con el agua y van a atraer agua para formar esa matriz de gel que veníamos conversando. Por lo tanto, van a formar geles altamente hidratados. De esta forma se genera que mantengan una alta viscosidad. Son por eso que forman un gel y no un estado líquido, porque contienen alta viscosidad. De esta forma, permitiendo el pasaje de pequeñas moléculas, justamente permiten el pasaje de estos elementos de las cremas que veníamos viendo, el ácido hialurónico, etcétera, y diferentes cremas que contienen diferentes componentes de la sustancia fundamental, y a su vez también permiten la migración de las células. Recuerden que habíamos dicho que había células del tejido conjuntivo que migraban hacia, de la sangre hacia los tejidos conjuntivos. Entonces vimos que la principal componente de la sustancia fundamental está dado por estos glucosaminoglicanos que se encuentran en la matriz de los tejidos conjuntivos. Les pregunto a ustedes, ¿quién sintetiza, qué célula sintetiza estos glucosaminoglicanos? ¿Quién los forma? ¿Se acuerdan? ¿Quién los forma? Pueden ser los fibroblastos. Perfecto. Los fibroblastos son las células del tejido conjuntivo que van a formar estos glucosaminoglicanos. Todo lo que hablamos recién de condroitin sulfato, de paransulfato, de ácido hialurónico, etcétera, son los fibroblastos quienes se encargan de sintetizar esta matriz. Todos estos elementos de la matriz de la sustancia fundamental. Y esta matriz extracelular no está formada solamente por sustancias fundamentales, sino que también está formada por fibras. Y como dijimos, tenemos diferentes tipos de fibras. Tenemos fibras elásticas, fibras de colágeno y fibras reticulares. Estas fibras colágeno, hay varios subtipos de fibras colágeno. Ustedes van a ver
que hay muchísimos subtipos de fibras colágeno. Estas fibras colágeno, principalmente en los tejidos conjuntivos, son tipo 1 y tipo 2, son las principales, y tienen funciones de brindar soporte estructural y resistencia mecánica. Aquí podemos ver diferentes tipos de fibras elásticas, perdón, de fibras colágeno, más gruesas, coloreadas con azul, con TCG, para mostrar justamente colágeno tipo 1. Pero también tenemos fibras reticulares que contienen colágeno y fibras elásticas que contienen colágeno. Hay una enorme clasificación de fibras colágeno. Tenemos fibra colágeno tipo 1, 2, 3, 4, y en el sitio Van der Rohe hay una tabla gigante de fibras colágeno. Pero gigante, gigante. No tienen por qué saberse todas estas tipos de fibras colágeno, no es necesario que se lo aprendan, no es el objetivo. Simplemente con recordar estos principales tipos de fibras colágeno va a ser más que suficiente. ¿Por qué? Porque es importante. Porque las fibras colágeno tipo 1 vamos a ver que predominan en el tejido óseo. Las fibras colágeno tipo 2 vamos a ver que predominan en el tejido cartilaginoso. Las fibras colágeno tipo 3, tipo 4 predominan en las membranas basales. Por lo tanto, algunas de estas fibras colágeno son importantes porque se encuentran específicamente en un tejido y no en otro. Y dentro de estas fibras de colágeno, que son formadas por los fibroblastos, también encontramos a las fibras elásticas, que son fibras compuestas por un tipo de colágeno, pero también contienen elastina y fibrilina, que les brindan una característica de ser elástica. Quiere decir que son elásticas, quiere decir que tienen la capacidad de deformarse, de estirarse y volver de nuevo a su forma. Eso quiere decir que sean elásticas. Las funciones son totalmente estructurales, de brindar sostén, y de brindar sobre todo deformabilidad a los tejidos. ¿Dónde encontramos gran cantidad de fibras elásticas? En las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias, como ustedes saben, están sometidas a grandes cambios de presión. Por lo tanto, cuando la presión intravascular, esto lo vamos a trabajar mejor en campo, cuando la presión intravascular aumenta, al aumentar la presión, la pared se tiende a agrandar. Y cuando la presión arterial baja, la pared tiene que volver al tamaño original. Por eso es que las fibras elásticas tienen una gran cantidad, porque las arterias tienen una gran cantidad de fibras elásticas. Entonces vimos fibras elásticas, vimos fibras colágeno, y vimos que todas estas fibras están unidas entre sí por las glucoproteínas de adhesión. Si ustedes se acuerdan, cuando en epitelios trabajamos la membrana basal, habíamos visto que las células del epitelio se unen a la membrana basal a través de desmosomas, perdón, a través de hemidesmosomas. Por lo tanto, estos hemidesmosomas se unían a algunos elementos de esta matriz extracelular, tales como la laminina y la fibronectina.
La laminina es muy abundante, como ya acabo de decir, en lámina basal y permite que las células se unan a través de los demosomas. Y la fibronectina es la proteína que permite la unión entre las células y la matriz extracelular, compuesta por fibras colágeno y glucoproteínas de adhesión. Acá hay un ejemplo de cómo interactúa la célula con estos elementos. Esto que está aquí, una membrana plasmática, una bicapa lipídica, proteínas integrales de membrana, que interactúan que se llaman integrinas, que forman los semidemosomas, que interactúan con las fibronectinas y con las fibras de colágeno que se encuentran en la membrana basal. Característicamente, esta membrana basal presenta colágeno tipo 4, una característica exclusiva de la membrana basal. ¿Quién les parece a ustedes que va a sintetizar estas glucoproteínas de adhesión, estas fibras? Ustedes ya muy bien me dijeron que son los fibroblastos. Van a encontrar todo un capítulo del libro, toda una parte gigante del libro, que habla sobre la síntesis de las fibras, sobre todo de colágeno, por parte de los fibroblastos. No se enloquezcan. No es importante que ustedes se conozcan todos los elementos de cómo se sintetiza el colágeno a nivel de las fibras y la matriz celular que forma parte del tejido conjuntivo que lo sintetiza el fibroblasto. Pero sepa que está ahí, que va a aparecer, pero tranqui. ¿Ah? ¿Queda alguna duda de la matriz extracelular? No. Bien. Entonces, ahora que vimos los diferentes elementos que conforman los tejidos conjuntivos, vamos a ver cómo clasificamos a los tejidos conjuntivos. Si ustedes se acuerdan de una tablita que les mostré anteriormente, donde teníamos tejidos conjuntivos del adulto, encontramos al tejido conjuntivo laxo y al tejido conjuntivo denso. Estos tejidos conjuntivos, laxo y denso, se clasifican tomando en cuenta las dos variables que venimos abordando, las células y las fibras. Cuando hablamos de un tejido conjuntivo laxo, estamos diciendo que tenemos en un sector dado de tejido, que dijimos al azar, abundante cantidad de células con poca cantidad de fibras. Ustedes ven esta imagen que está acá, ustedes cuentan las células, hay muchísimas, tal vez 50 células. Son muchas células para un pedacito chiquito de tejido. Por lo tanto, predominan las células sobre las fibras, por lo que se trata de un tejido conjuntivo laxo. ¿Dónde encontramos tejidos conjuntivos laxos? Encontramos siempre debajo de los epitelios. Un epitelio más el tejido conjuntivo subyacente, como ya dijimos anteriormente, forma lo que son las mucosas. Por eso que siempre describimos la piel y las mucosas. Tienen fibras distribuidas en todas las direcciones, predominan las células
por sobre la cantidad de fibras, y dentro de las células vamos a encontrar todas las que venimos hablando: fibroblastos, fibrocitos, macrófagos, mastocitos, etc. Ustedes miran aquí, podemos observar diferentes tipos de tejidos conjuntivos, entre ellos el tejido conjuntivo laxo. Fíjense aquí, en este sector que está acá. Tenemos muchas células, acá hay varias células, y con las fibras en todas direcciones, al igual que lo que sucede acá, en este espacio que está acá. Por lo tanto, estos son tejidos conjuntivos laxos. ¿Cómo nos damos cuenta que son tejidos conjuntivos? Porque tenemos que son células separadas entre sí, una de las otras, y es laxo porque tenemos gran cantidad de células por sobre las fibras. Sí, ahora vamos a ver más adelante, pero para que lo entiendan. Si miramos más adelante no, si miramos más hacia la periferia, miremos acá este sector. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis células, siete acá. Poquitas células. Es un tejido conjuntivo porque las células están todas separadas entre sí, pero hay poquitas células de tejido conjuntivo. Por lo tanto, no es un tejido conjuntivo largo. Vamos a ver entonces qué tipo de tejido conjuntivo presenta mayor cantidad de fibras que de células. Y ese tejido conjuntivo es el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso, que acá pueden ver toda esta periferia que está acá, fíjense que hay varias células separadas entre sí, pero predomina la matriz. Hay pocas células, predomina muchísimo la matriz. Estos tejidos conjuntivos densos predomina la matriz o las fibras por sobre las células. Y a su vez se pueden clasificar en densos irregulares o densos regulares. ¿En qué va esa clasificación? En cómo estén dispuestas las fibras. Si ustedes miran este tejido conjuntivo, pueden ver que hay fibras que suben, fibras que van en diagonal, fibras que van en forma transversal. Hay fibras en todas direcciones. Por lo tanto, es un tejido conjuntivo denso irregular. Si ustedes miran este tejido conjuntivo, pueden ver que las fibras están todas ordenadas en una sola dirección, por lo cual estamos frente a un tejido conjuntivo denso regular. ¿Quedó bien claro cómo diferenciar este tejido conjuntivo laxo que aparece aquí de estos tejidos conjuntivos densos? ¿Ven claramente la diferencia de la disposición en cuanto a la clasificación de fibras y de células? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. El otro tejido conjuntivo que vamos a encontrar es el tejido conjuntivo reticular. En el tejido conjuntivo reticular predominan las fibras reticulares por sobre las colágenos y las elásticas. Estas fibras reticulares están compuestas por colágeno tipo 6 y se evidencian con tinciones especiales que contienen plata. Van a ver que predominan sobre todo en los órganos linfoides y el hígado del vaso, y se llama reticular porque contiene gran cantidad de fibras que forman como una malla o una red trabecular. Al formar una red trabecular, ahí viene el nombre
de tejido reticular, porque forma una red de fibras reticulares. ¿Quedó claro? Tejido conjuntivo laxo, denso y reticular. Y una pregunta. Sí, Suponiendo que nos pones una imagen para identificar, podríamos diferenciar el denso del reticular por la forma de la fibra, o sea, la forma en la que están distribuidas las fibras y por la tinción. Si la tinción no tiene plata, no podemos ver reticular, ¿no? exacto. La última parte es exacto como tú decís, y la primera parte aprovecho para poner esta imagen y ustedes me digan qué tejido conjuntivo es. Claro, yo podría decir reticular o denso irregular, no sé. Los demás qué opinan, Para mí es laxo, porque porque se ven muchas células. estoy de acuerdo con que es un tejido conjuntivo laxo, como creo que dijo Valentina recién. ¿Qué es lo que observamos aquí? Primero que nada, en este pedacito de tejido hay muchas células. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, uno se pone a contar y hay capaz que 50 de nuevo, 50 células. Es verdad lo que dijo Santiago, que las fibras, él planteó que era un denso irregular porque las fibras están en todas direcciones. Pero el tema es que no es denso porque predominan las células por sobre la matriz. Es un tejido conjuntivo lax. Miremos esta imagen y a ver qué me pueden decir. ¿Cómo clasificarían a este tejido? Esa fue la imagen que pusiste antes. ¿Antes de cuándo? Es denso regular. Es denso regular. Puede ser muy similar a la imagen que viste anteriormente, porque en el cuerpo humano tenemos dos tejidos conjuntivos densos únicamente. Uno está en la córnea del ojo y el otro está en los tendones. Así que la gente que estudia fisioterapia, cuando vea tendones, quizá algo, vamos a ver un tejido muscular, ¿se acuerdan del aparato tenoso de Golgi que estaba en los tendones? Los tendones están conformados por tejido conjuntivo denso regular. Este tejido conjuntivo es denso porque tenemos pocas células, es un tejido conjuntivo porque las dos están separadas entre sí, y las fibras están todas en la misma dirección. Y este que aparece acá, ¿qué opinan que es? Denso irregular ¿Por qué? porque predominan fibras sobre células, pero no se ve una orientación definida para todas. Perfecto. Predominan las células por sobre. Al revés. Perdón, predomina la matriz por sobre las células. Hay pocas células separadas entre sí. Y las fibras están en todas direcciones. Por lo tanto, es un tejido conjuntivo denso e irregular. Chicos, ¿algunas preguntas de tejido conjuntivo que tengan? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Una pregunta, sí. Sí, Santiago. Suponete que tenemos un parcial y hay una pregunta que ponga que hay una célula del tejido conjuntivo que sintetiza matriz extracelular. Tú en las Sí. opciones podrías poner fibroblasto y fibrocito y ahí nosotros tenemos que saber la diferencia, ¿no? Voy a poner una, claro, sí, o sea, es una pregunta muy difícil, o sea, es una pregunta muy exigente de hacer esa pregunta, pero es lo esperado en ustedes. A efectos prácticos no creo que pase. Pues no tiene sentido confundirlos o buscar el error del estudiante en que pueda diferenciar a nivel de nomenclato
cito o blasto. No es el objetivo en primer año en un pregrado. Pero Entonces, si los vamos a observamos, son iguales, ¿no? Eso fue lo que claro, sí dijimos. va a aparecer. Ok, Claro, son iguales. Fibroblasto para ustedes, fibroblasto, fibrocito, va a ser lo mismo, sin importar lo que diga. Entonces, yo te describo una célula usada de eh, núcleo basófilo, citoplasma basófilo con abundante retículo, y en las opciones hay fibroblasto, poné fibroblasto. En las opciones hay fibrocito, poné fibrocito. Va a estar bien. gracias. Sí, sí, el objetivo de la clase es que ustedes entiendan que, si bien decimos que es lo mismo, fibroblasto y fibrocito no es lo mismo, pero a efectos prácticos sí es lo mismo. ¿Dudas, preguntas que tengan? Bueno, les queda subida la tarea en el campus.